Contact. Down the hostile on Scotty. Oscar Mike, I'm spotted. Warning. Ring movement in progress. Ultimate's off cooldown. Who wants to see it rain? Care package being delivered. Recharging my shields. Contact. Check your sectors. Another squad is incoming. Contact. Oscar Mike, I'm spotted. Contact. Firing. Window down. Oscar Mike, I'm spotted. Replicator being delivered. Check your sectors. Another squad is incoming. Oscar Mike, I'm spotted. Contact. Firing. Oscar Mike, I'm spotted. To the last one. Get some. Reloading. Oscar Mike, I'm spotted. Window down. Oscar Mike, I'm spotted. Smoke out. Battling the enemy. Heads up. Dropping the pain. Down the hostile on Scotty. Reloading. Contact. Contact. Oscar Mike, I'm spotted. I'm down. Need some help. Reloading. I'm the kill leader. Ready for bear. Don't let my badges fool you. I got a hell of a lot more back at home. Battling the enemy. I'm down. Need some help. I'm down. Need some help. Let's go this way. Recharging my shields. I'm down. Need some help. Contact. Battling the enemy. There is another squad. They are attacking. I'm down. Need some help. Round Taking a 2. moment to heal. Beginning ring. La historia de 5 héroes de videojuegos que sufrieron destinos peores que la muerte, pues entonces acompáñame. Puesto 5.
Si te gustan los videojuegos basados en superhéroes, entonces no te puedes equivocar con los títulos de Injustice. Esta saga nos transporta a un universo alternativo donde Superman, luego de ser engañado por el Joker, asesina a su amada Luisa Lane, al hijo que llevaba en su vientre, y de pasadita detona una bomba nuclear en la ciudad de Metrópolis, matando a millones de personas en el proceso. Como era de esperarse, esta experiencia lo transformó por completo. Pasó de ser un superhéroe compasivo y justo a un tirano lleno de ira que solo quería descargar toda la rabia que llevaba dentro. Lo primero que hizo después de la tragedia fue vengarse del Rey Payaso matándolo con sus propias manos, y acto seguido sometió al mundo a un régimen dictatorial donde él era el amo y señor absoluto. Si alguien no le hacía caso o se atrevía a cuestionarlo, ese alguien sería castigado. Por suerte para la humanidad, que ahora vivía aterrada por culpa del Hombre de Acero, Batman se rebela y forma un grupo de resistencia con el objetivo de frenar al tirano. Es así como el murciélago termina convocando a algunos héroes de una dimensión paralela para que lo ayuden, y finalmente es el Superman de este otro universo quien termina derrotando y encarcelando a su contraparte malvada. En la secuela, el villano Brainiac aparece con intenciones de conquistar al planeta, y como Batman y sus aliados no podían detenerlo solos, liberan al Superman malvado para que los ayude. Luego de 1001 combates épicos entre héroes y villanos, el murciélago y el Hombre de Acero se infiltran en la nave de Brainiac, y contra todo pronóstico, consiguen derrotarlo. Aquí se vuelven a dividir en dos bandos. Batman y sus aliados querían mantener con vida al villano para recuperar las ciudades que éste había capturado usando sus poderes, mientras que Superman y los suyos querían matarlo y usar su nave para reinstaurar su régimen dictatorial en el mundo. Como era de esperarse, ambos grupos terminan enfrentándose entre sí, y finalmente el Caballero de la Noche y el Superhombre se enfrascan en un combate que definiría el futuro de la humanidad. El duelo tiene dos finales distintos dependiendo de a quién elijamos. Si escogemos el lado de Batman, este le quita todos sus poderes a Superman usando kriptonita dorada, lo destierra a la zona fantasma y acto seguido crea una nueva Liga de la Justicia para continuar con su noble misión de defender al mundo. Si en cambio decidimos aliarnos con el Hombre de Acero, este asesinará a Brainiac, y usando la tecnología del villano, se transforma en una especie de cyborg todopoderoso que captura a su prima Supergirl en un abrir y cerrar de ojos. Es ahí donde se nos revela el horrible destino de Batman. Resulta que Superman le había lavado el cerebro para transformarlo en un esclavo sin sentimientos que vivía para servirle y para llevar a cabo sus macabros planes. En esta terrible conclusión, el Caballero de la Noche es condenado a vivir como un títere por toda la eternidad, y lo que es peor, estaría obligado a hacerle daño a todas las personas que alguna vez juró proteger. La cara que pone Supergirl justo al final, luego de que ve a Batman convertido en un monigote que no volvería a pensar por sí mismo, lo dice todo. Perdóname por qué pecado. Prometí darles a Loki y a Nanami gratis a los jugadores una vez que el juego se descargara más de 100 millones de veces para ayudarles a sobrevivir. Pero les hice recargar para conseguir a la heroína legendaria Loki, porque quería ganar más dinero. ¿Sabes lo difícil que es para los jugadores sobrevivir sin los héroes legendarios? Ya llevan 3 horas jugando, pero aún no han conseguido ningún héroe. Hermanas, péguenlo. No. Ah. Puesto 4. La historia de Mono, el protagonista de Little Nightmares 2, es tan trágica como terrorífica. Todo empieza cuando este tímido niño, que siempre lleva una bolsa de papel sobre la cabeza, aparece en medio de un bosque luego de escapar de dentro de un televisor. El pequeñín se pone a investigar y rápidamente llega a una cabaña donde termina rescatando a la protagonista del primer juego, Six. La niña no confiaba en él, así que sale corriendo, pero el muchacho la persigue y muy pronto empiezan a trabajar en equipo. Juntos consiguen eliminar a un cazador que los había estado persiguiendo sin descanso por el bosque. Se infiltran en una escuela donde una profesora de cuello larguísimo habitaba y donde los estudiantes eran unos muñequitos de porcelana increíblemente agresivos. Llegan a un hospital donde una criatura grotesca experimentaba con los pobres individuos que caían en sus manos y finalmente alcanzan un complejo de apartamentos donde unas personas con el rostro desfigurado andaban muy pendientes de una misteriosa señal que salía
mayoría de los televisores. Es ahí donde Mono, luego de adentrarse en uno de estos aparatos, termina abriendo una puerta que había visto en varias ocasiones durante sus aventuras. Del otro lado lo esperaba un hombre muy alto y delgado, quien no pierde el tiempo y empieza a perseguirlo para hacerle sabe Dios qué. El protagonista se esconde debajo de una cama y consigue escapar del monstruo, pero Six no corre la misma suerte y termina capturada. Un poco más adelante, Mono se topa con el monstruo de sombrero otra vez, y cuando todo parecía perdido, el héroe se quita la bolsa de papel de la cabeza y usa sus poderes para derrotar al villano. Con la bestia aniquilada, el pequeñín se adentra en la torre que estaba emitiendo la señal misteriosa, y luego de recorrer una serie de pasillos y escaleras que parecían no estar regidas por las leyes de la gravedad, Mono se encuentra con Six. Su amiga se había transformado en una enorme bestia de brazos alargados y torcidos, pero el héroe no planeaba dejarla en ese estado, así que agarra un hacha y la devuelve a la normalidad luego de destruir la caja de música que llevaba consigo. En ese momento las paredes se transforman en protuberancias carnosas que empiezan a perseguirlos, haciendo que el par se ponga a correr como nunca antes lo habían hecho en su vida. Lamentablemente para Mono, su amiga lo traiciona arrojándolo al vacío, y el pequeñín, sin chance de escapar, encuentra una silla y se sienta resignado y con el corazón hecho trizas. Los años pasan y lo vemos crecer poco a poco hasta que finalmente, en un giro completamente inesperado, se nos revela que el niño era en realidad el hombre del sombrero. Resulta que el pobre de Mono estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a repetir la misma historia de traición y dolor una y otra y otra y otra vez. Lo único que su yo del futuro quería era detenerlo para romper el ciclo infernal en el que estaba atrapado, pero como de seguro ya había ocurrido tantas otras veces en ciclos anteriores, fue incapaz de hacerlo. Ser traicionado por la persona en la que más confías para luego pasar un sinnúmero de años atrapado en un lugar de pesadilla ya es un destino terrible. Pero ¿se imaginan estar condenados a repetir esta historia por toda la eternidad? Puesto 3. A simple vista, The Binding of Isaac pareciera narrar una historia sencilla, pero lo cierto es que se puede interpretar de mil y un maneras. En la introducción nos cuentan que Isaac y su madre vivían de lo más felices en una casita en las montañas. El pequeñín tenía una imaginación muy activa, por lo que pasaba sus días jugando y dibujando, mientras que su madre, que era muy creyente, paraba pegada a la televisión viendo programas religiosos. Un fatídico día todo cambió, y es que la mujer empezó a escuchar una voz que le decía que su hijo era un pecador y que debía de ser castigado. La madre no se la pensó dos veces y lo encerró en su cuarto sin dudar, no sin antes quitarle todos sus juguetes y dejarlo completamente desnudo. La voz, sin embargo, quería más. Para demostrar que le era fiel, la mamá agarró un cuchillo de cocina y se metió en la habitación de su hijo con todas las intenciones de matarlo. Pero por suerte el pequeñín encontró una trampilla debajo de su alfombra y se metió dentro, salvando así su vida. Es así como empiezan las terroríficas aventuras de Isaac, que lo llevarían a explorar mazmorras llenas de cuartos y laberintos, mientras luchaba contra todo tipo de monstruosidades usando sus lágrimas. Como ya les mencioné, la historia de The Binding of Isaac puede interpretarse de varias maneras, pero lo que sí está confirmado gracias a algunos de los finales y a un tweet del creador del juego es que el protagonista está muerto, así como lo oyes. Sabemos que en un inicio Isaac vivía muy feliz al lado de sus padres y que tenía un vínculo muy fuerte y especial con su papá. Lamentablemente este los abandonó, lo que hizo que la mamá se refugiara en la religión y empezara a maltratar a su pobre hijo. Isaac vivía aterrado de su madre, así que empezó a refugiarse dentro del enorme baúl que tenía en su habitación, pero un funesto día se quedó atrapado y terminó muriendo por falta de oxígeno. Los eventos del juego, que lo llevan a luchar contra las mil y una aberraciones que habitan debajo de su casa, ocurrirían dentro de su cabeza. Se trataría de sus últimos chispazos de imaginación antes de morir. Existe otra teoría muy interesante que plantea que Isaac habría quedado atrapado en una especie de purgatorio luego de su muerte, un lugar de pesadilla donde estaría condenado a enfrentarse contra todo tipo de monstruosidades hasta el fin de los tiempos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este pequeño héroe no merecía tanto sufrimiento. Si le decís a los niños que los hemos abandonado en vacaciones, le vais a provocar un trauma. ¿Que nosotros le vamos a provocar un trauma? Vaya vacaciones.
Recuerdo a un nerd que nunca salía de casa por fabricar dispositivos mientras otros cultivaban, excavaban o cazaban. Pero un día, cuando conectó todos los dispositivos, quedamos maravillados. Obtuvo más recursos que todos los aldeanos combinados. Desde entonces ese nerd se volvió rey. Así nuestro rey, con 80 millones de poder, llegó a la cima en Rise of Kingdoms. ¿Y cómo lo logró? Desde el principio se enfocó en la tecnología, que es muy importante en Rise of Kingdoms. Mejorar la tecnología permite avanzar de edades y Lo cierto es que este pequeño héroe no merecía tanto sufrimiento.